Jennifer Smith nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado. No después de haber alcanzado todo lo que había soñado. A sus 42 años. Era una empresaria exitosa, directora ejecutiva de una empresa tecnológica que había levantado desde cero. Había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba. Con una disciplina férrea y un enfoque absoluto en su carrera. Austin, Texas, era su hogar, y la ciudad era testigo de su crecimiento y prosperidad. Pero detrás de esa fachada de éxito, Jennifer también era una mujer con sentimientos, sueños y anhelos de encontrar una relación significativa. Fue entonces cuando conoció a Jason Green. Jason, hijo menor de uno de sus socios comerciales, apareció en la vida de Jennifer como una figura carismática, con un aura de misterio y una apariencia encantadora. El padre de Jason, el señor Green, quien estaba atravesando serios problemas financieros, pensó que un matrimonio entre su hijo y Jennifer podría ser una solución para estabilizar sus negocios. Jennifer, en ese entonces soltera y centrada en su carrera, pensó que tal vez esta relación podría ser la oportunidad para explorar algo fuera del ámbito profesional. Algo más personal. No sabía en ese momento que la apariencia de Jason, tan encantadora al principio, escondía una naturaleza compleja y dependiente. Jason tenía 45 años, pero parecía más joven. Tal vez por la sobreprotección de su madre, Karen, una mujer dominante que había influido profundamente en su vida. Aunque Jennifer percibió desde el principio ciertas dinámicas disfuncionales en la familia de Jason, decidió seguir adelante con la relación, convencida de que él podía crecer y encontrar su independencia. Pero a medida que las citas continuaban, Jennifer comenzó a darse cuenta de que el hombre con el que había comenzado a salir estaba demasiado atado a las expectativas y el control de su madre. En la cuarta cita, algo sucedió que cambiaría la perspectiva de Jennifer sobre Jason para siempre. Habían elegido un restaurante elegante para su encuentro. Un lugar que Jennifer esperaba que los impresionara a ambos. Sin embargo, en lugar de disfrutar de la velada, Jason, de manera totalmente inesperada, hizo un comentario que la dejó sin palabras. Mientras miraban el menú, él dijo, con una sonrisa condescendiente: honestamente, Jennifer, no pensé que te sentirías cómoda aquí. Quiero decir, has construido un buen negocio, pero este estilo de vida es diferente. Jennifer se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Esa frase, pronunciada sin ningún tipo de tacto o empatía, la hizo sentirse pequeña, insignificante, como si todo lo que había logrado fuera simplemente algo digno de una sonrisa burlona. Trató de justificarlo como un comentario inmaduro de alguien que no entendía la magnitud de lo que ella había logrado. Pero el dolor de la humillación ya había hecho mella en ella. En lugar de responder, simplemente guardó silencio y siguió adelante con la cita, intentando encontrar en su interior alguna esperanza de que, quizás, Jason pudiera mejorar. La relación continuó, pero las señales de que Jason no estaba a la altura de lo que Jennifer esperaba comenzaron a ser cada vez más evidentes. Finalmente, llegó el día en que Jennifer conocería a Karen. La madre de Jason estaba nerviosa, pero al mismo tiempo optimista, pensando que si la familia veía cómo congeniaban, tal vez eso podría ser el impulso que Jason necesitaba para madurar y encontrar su independencia. Pero al llegar a la casa de los Green, Jennifer fue recibida por una presencia imponente. Karen era una mujer de unos 60 años, de una elegancia feroz, con una mirada que parecía escanear a las personas antes de hablar. La casa estaba impecablemente decorada, con un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Pero a pesar de la belleza de la casa,
Jennifer no pudo evitar sentirse fuera de lugar. Karen no tardó en empezar con sus comentarios. Con un tono sarcástico y despectivo. Le preguntó sobre su empresa. Así que, Jennifer, cuéntame más sobre tu empresa. Dijo con una sonrisa fría. Jennifer intentó mantener la calma y responder lo mejor que pudo. Pero no pudo evitar notar el escepticismo en la voz de Karen. Como si su éxito profesional fuera irrelevante ante los ojos de aquella mujer. Los comentarios continuaron, cada uno más hiriente que el anterior. Hasta que finalmente, cuando Jennifer intentó defenderse, Karen, con una actitud completamente desdeñosa, se levantó de su silla y tomó un vaso de café helado. Sin previo aviso, arrojó el contenido del vaso directamente a la cara de Jennifer. «Oh, querida, parece que alguien no puede soportar el calor», dijo Karen riendo con malicia. «Realmente necesitas saber cuál es tu lugar». Jennifer, paralizada por la incredulidad, se quedó de pie, empapada en café helado. El mundo parecía haberse detenido por un momento, mientras su mente procesaba lo que acababa de ocurrir. Lo que más le dolió no fue tanto el acto en sí, sino la total falta de apoyo de Jason. No solo no la defendió, sino que se rió junto a su madre, demostrando, una vez más, la profunda inmadurez y la dependencia que tenía hacia ella. Con el café goteando por su rostro, Jennifer sintió cómo el calor de la rabia comenzaba a subir por su cuerpo. Pero, en lugar de explotar en una reacción emocional, se levantó con una calma que ni ella misma sabía que poseía. Hizo una reverencia con la cabeza, como si estuviera reconociendo su derrota, y se dirigió hacia la puerta. Mientras salía de la casa, su mente se aclaró. En ese instante, supo que no podía seguir involucrada en una relación que la humillaba y la hacía sentir menos de lo que era. Jason no era el hombre que pensaba que sería. No solo estaba atado a la influencia de su madre, sino que carecía de las cualidades necesarias para ser su pareja en todos los sentidos. Cuando regresó a su oficina, Jennifer se sentó frente a su escritorio, contemplando su reflejo en la ventana. Fue entonces cuando algo dentro de ella despertó. Se dio cuenta de que había trabajado demasiado duro para permitir que alguien como Jason y su madre la menospreciaran de esa manera. Decidió que ya era hora de cortar todos los lazos, no solo con la relación, sino también con la empresa de su padre. Sabía que esta decisión no solo traería consecuencias para su vida personal, sino también para el negocio. No pensaba dejar que la arrogancia de la familia Green pasara sin ningún tipo de repercusión. Esa noche, mientras la rabia aún palpitaba en su pecho, Jennifer hizo una llamada que cambiaría el curso de todo. Decidió que enfrentaría las consecuencias de sus acciones con la misma determinación que había utilizado para construir su imperio. Así comenzó el viaje de Jennifer Smith hacia su propia liberación. Cuando Jennifer colgó el teléfono después de la última conversación con Jason y su padre, algo dentro de ella se sintió diferente. Ya no había lugar para la duda, ni para las justificaciones. Sabía que tomar la decisión de romper su compromiso con Jason y cortar todos los lazos comerciales con la empresa de su padre era un paso doloroso, pero necesario. Estaba cansada de que la consideraran menos por el hecho de ser mujer. Por haber llegado donde estaba con esfuerzo propio, sin depender de nadie. La noche después de esa llamada, se sentó frente a su escritorio, mirando la ciudad desde su ventana. Austin parecía tranquila, pero dentro de ella la tormenta de emociones no cesaba. El café helado aún goteaba por su rostro, pero ya no era el símbolo de su humillación. Ahora representaba su decisión de cambiar el rumbo de su vida. El frío líquido se había convertido en el catalizador de una transformación interna.
Estaba decidida a tomar las riendas de su destino, sin importar las consecuencias. La humillación sufrida en la casa de los Green no quedaría impune. No solo iba a cortar el compromiso, sino también el vínculo con un hombre que, aunque atractivo y aparentemente carismático, no tenía la fortaleza ni el carácter que ella había esperado. Pero lo más doloroso no era la traición de Jason. Lo que realmente le había partido el alma fue ver cómo su madre, Karen, había actuado con tanta frialdad y condescendencia hacia ella. Se había reído de su esfuerzo, de su éxito, de la mujer que había llegado tan lejos sola. Y lo peor de todo, su propio prometido no solo no la defendió, sino que se burló con ella, decidida a no dejar que esa humillación marcara su vida para siempre. Jennifer buscó un lugar donde tomar sus decisiones sin las sombras de la familia Green acechando sobre ella. Se levantó y caminó hacia su pequeña sala de reuniones, donde normalmente solía hacer grandes negocios. Pero hoy no pensaba en negocios. Pensaba en ella misma, en lo que merecía, en lo que había logrado y en lo que ya no estaba dispuesta a tolerar. Con calma, marcó el número de un abogado, un viejo conocido con quien había hablado en ocasiones previas sobre asuntos legales menores. Sin perder tiempo, le explicó lo que había sucedido. El abogado escuchó en silencio y luego le hizo una pregunta crucial. ¿Tienes alguna evidencia de lo ocurrido? Jennifer respiró profundamente, sabiendo que la confrontación legal no sería fácil, pero sí la forma de hacer justicia. No solo por ella, sino por todas las mujeres que, como ella, se habían sentido invisibles, desestimadas, humilladas por las mismas personas que, con su dinero y poder, pensaban que podían dictar lo que valían. Con firmeza, le respondió al abogado. Sí, tengo testigos. Y tengo grabaciones de lo que Jason dijo sobre mi situación financiera. Además, la humillación de esa noche no puede quedar impune. El abogado le sugirió que recopilara todas las pruebas posibles y que se preparara para una batalla legal. Que no sería fácil, pero Jennifer, más que nunca, se sintió determinada. Estaba dispuesta a hacer que Jason y su madre enfrentaran las consecuencias de sus actos. Ya no se trataba solo de ella. Se trataba de enviar un mensaje claro. El respeto y la dignidad no son negociables. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación legal, reflexiones personales y algunos momentos de incertidumbre. Jennifer se enfocó más que nunca en su trabajo, buscando la distracción en su empresa, en sus colegas, en sus proyectos. Sabía que no podía permitirse perder el foco en lo que realmente importaba. Su negocio estaba prosperando, y ella lo había hecho desde abajo, con mucho esfuerzo. Nada de eso podía echarse atrás por un par de personas que pensaban que podían destruirla con su arrogancia. Pero mientras el día del juicio se acercaba, los ecos de las palabras de Karen y Jason seguían resonando en su mente. Se repetía una y otra vez. No permitiré que nadie me trate como ellos lo han hecho. Sabía que, al hacerlo, no solo estaría luchando por ella, sino también por todas las mujeres que alguna vez se sintieron menospreciadas por sus logros o su identidad. El día del juicio llegó. Jennifer estaba sentada frente a su abogado, respirando profundamente mientras observaba a los Green al otro lado de la sala. La tensión era palpable. Podía ver cómo Karen y Jason se miraban, su expresión llena de desafío y algo de sorpresa. Nadie, en el fondo, pensó que Jennifer llevaría esto tan lejos. Nadie pensó que una mujer como ella, con tanto por perder, lucharía hasta el final. Pero lo haría, porque, al final, no se trataba de ellos. Se trataba de ella misma y de los principios que había defendido toda su vida. El abogado de Jennifer comenzó a presentar las pruebas,
testimonios de testigos que corroboraban su versión de los hechos. Grabaciones de las palabras de Jason. Y una lista detallada de los comentarios de Karen. Cada palabra de las pruebas se clavaba como una daga en la armadura de los Green, que comenzaban a moverse inquietos en sus asientos. Cuando llegó el turno de Jason para testificar, su rostro era una mezcla de nervios y desconcierto. Se notaba que no había previsto que las cosas llegarían tan lejos. Trató de justificar la actitud de su madre, diciendo que ella solo quería lo mejor para él. Pero su defensa se desmoronó rápidamente bajo las preguntas incisivas del abogado de Jennifer. Jason, ¿crees que las acciones de tu madre fueron aceptables?, preguntó el abogado. Jason dudó por un momento. Su mirada pasó de ser confiada a completamente vacía. No pudo responder sin comprometerse aún más. La sala del tribunal estaba en silencio. La incomodidad de Jason era evidente. Y Jennifer, por dentro, sintió una ola de satisfacción. Estaba ganando. Karen, sin embargo, no podía quedarse callada. Se levantó, desafiante, dispuesta a defenderse. Pero su testimonio solo sirvió para hundirla más. Con arrogancia, acusó a Jennifer de estar amargada, de no poder manejar la verdad, insinuando que ella era la culpable de todo lo que había sucedido. Pero Jennifer no permitió que sus palabras la afectaran. Con la cabeza erguida, se concentró en lo que había venido a hacer. El juicio no era solo sobre ella, sino sobre la justicia que merecía. Finalmente, después de varios días de testimonios y deliberaciones, el juez pronunció su veredicto. Jennifer escuchó con el corazón acelerado, sin perderse ni una palabra. El juez declaró a Jason y Karen culpables de difamación y angustia emocional. Ambos fueron condenados a cumplir con servicio comunitario y sesiones de asesoramiento obligatorio. Jennifer no podía creerlo. La justicia, por fin, se había hecho. Había defendido su dignidad y, con ello, su futuro. Al salir del tribunal, Jennifer sintió como si una carga pesada se levantara de sus hombros. Había ganado. Había tomado una posición y, en el proceso, se había transformado. Ya no era la mujer que había permitido que otros la desestimaran. Ahora era alguien diferente, empoderada, con una nueva fuerza interior. Los meses siguientes fueron un tiempo de reconstrucción. Jennifer se concentró en hacer crecer su negocio y en expandir su alcance. También comenzó a asesorar a mujeres jóvenes en la industria tecnológica, animándolas a ser firmes, a defenderse, a nunca permitir que nadie las tratara como menos. Había aprendido que el respeto propio y la independencia no eran solo una meta, sino una poderosa elección. Mientras tanto, Jason y Karen fueron forzados a enfrentar las consecuencias de sus actos. El servicio comunitario no solo fue una llamada de atención, sino una oportunidad para reflexionar sobre su comportamiento y su actitud hacia los demás. Tal vez, pensó Jennifer, aprenderían algo valioso de esta experiencia. Mirando atrás, Jennifer se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una cuestión de justicia. Fue un viaje de autodescubrimiento. Había recuperado su voz, su dignidad, y había aprendido a no pedir disculpas por ser quien era. Aunque el camino no había sido fácil, estaba lista para abrazar el siguiente capítulo de su vida. Uno lleno de propósito, integridad, y la libertad de ser ella misma. Sin pedir permiso. La sensación de empoderamiento que Jennifer había sentido tras tomar la decisión de cortar los lazos con Jason y su familia comenzó a decaer cuando recibió la llamada de él. Habían pasado ya algunos días desde el juicio y la noticia de su decisión se había extendido por la industria. Pero aún quedaba un tema sin resolver. Jason la llamaba ahora, su voz temblando.
cargada de arrepentimiento y desesperación. No podía ignorar la gravedad de la situación. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Jennifer, mientras sostenía el teléfono, se sentó en su oficina, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. No podía evitar recordar la forma en que se había reído con su madre mientras ella era humillada. Lo que más le dolía era que, en lugar de defenderla, Jason la había abandonado. Esa fue la última gota para ella. Pero aún así, no podía dejar de sentir una mezcla de tristeza y rabia al escuchar su voz ahora, tan llena de desesperación. Jennifer, por favor, ¿podemos hablar? La voz de Jason resonó tímidamente desde el otro lado. Esto se está saliendo de control. Mi familia está en crisis. No sé qué hacer. Jennifer respiró hondo, consciente de que este sería el momento decisivo. Era ahora o nunca. Sabía que debía enfrentar a Jason con la misma determinación que la había llevado a tomar las riendas de su vida. Su decisión ya estaba tomada. Pero necesitaba que él comprendiera la magnitud de lo que había sucedido. ¿En serio piensas que tus problemas familiares me importan? Jason, dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Sabía que debía mantener el control en esta conversación. Su voz era firme, decidida, sin espacio para la indulgencia. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. Jennifer podía imaginar a Jason procesando sus palabras, sin saber cómo responder. Él siempre había sido el hombre de las excusas. Pero en ese momento no había excusa que pudiera salvarlo. Sé que cometí un error, Jennifer. Pero te lo juro, nunca fue mi intención que las cosas llegaran tan lejos, dijo él, con una mezcla de remordimiento y miedo en su voz. Jennifer sintió una oleada de ira por dentro, pero mantuvo la compostura. No, Jason, respondió, levantándose de su silla y mirando por la ventana mientras las palabras fluían con claridad. Lo que no entiendes es que no se trató de un solo error. Se trató de una acumulación de pequeñas humillaciones que me hicieron sentir menos que nadie. Y lo peor de todo, es que no solo no me defendiste, sino que te reíste de mí. Hubo un momento de silencio, y Jennifer pudo escuchar el leve suspiro de Jason al otro lado de la línea. Sabía que se sentía atrapado, pero no podía sentir lástima por él. Al contrario, sentía que finalmente estaba tomando el control de su vida. Tu madre te ha controlado toda tu vida. Jason, te ha manipulado para que creas que lo que ella hace es correcto. Y tú no solo lo permites, sino que lo justificas. Lo peor de todo es que no tienes el coraje de pensar por ti mismo, dijo Jennifer, con una claridad que ella misma no conocía. Finalmente, Jason habló. Pero esta vez su tono era diferente. Había algo en su voz que indicaba que comenzaba a entender. Aunque tarde. Lo siento, Jennifer, te fallé. Sabía que mi madre no era la persona que debería haber sido para ti. Pero no sabía cómo salir de esa sombra. Jennifer lo interrumpió. No quería escuchar más excusas. Había llegado al final del camino con él. Y ya no había vuelta atrás. No lo sabías, porque nunca quisiste saberlo, dijo con firmeza. Su corazón latía rápido, pero no por miedo, sino por la claridad de sus palabras. Lo miró de nuevo por la ventana, como si lo tuviera frente a ella. Yo merezco a alguien que me respete, que me apoye, que no se esconda detrás de su madre cuando las cosas se ponen difíciles. Jason guardó silencio por un largo rato. Y Jennifer supo que no era el arrepentimiento lo que él sentía, sino el miedo de perderlo todo. Pero eso no le importaba. Ya no podía dejarse llevar por las promesas vacías ni las lágrimas de arrepentimiento. Había tomado su decisión. Estoy terminando esto, Jason. No solo nuestra relación, sino también todo lo que tiene que ver con tu familia.
He trabajado demasiado para que me humillen de esta manera. No me importa lo que tú o tu padre penséis. No me asusta perder lo que sea que penséis que tenéis. Lo único que sé es que no voy a permitir que alguien nunca más me trate como lo hicisteis vosotros. Al otro lado de la línea. El silencio fue absoluto. Jennifer no esperaba que Jason comprendiera de inmediato lo que había dicho. Pero sabía que había sido clara y firme. Jennifer, por favor, dijo su voz. Pero esta vez no había súplica, sino más bien resignación. No, es demasiado tarde. Jason, respondió, con una firmeza que resonaba en cada palabra. Este es el final. Colgó el teléfono con decisión. Sin mirar atrás. El peso de su decisión ya no la aplastaba, sino que le daba un nuevo sentido de propósito. Había logrado lo impensable. Había dejado atrás a una persona que alguna vez pensó que sería su futuro. Había roto los lazos con una familia que pensaba que podía menospreciarla. Y en ese momento, Jennifer se dio cuenta de que, en realidad, había liberado algo mucho más importante que su relación con Jason. Se había liberado a sí misma. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad en la oficina, mientras Jennifer se concentraba en su trabajo, asegurándose de que todo siguiera avanzando. Pero su mente no dejaba de regresar a la llamada con Jason. Aun sabiendo que había tomado la decisión correcta, había algo en ella que sentía la necesidad de enfrentarse de nuevo a él. De hacerle entender las consecuencias de sus actos. Aunque no sabía si en el fondo él sería capaz de entender realmente lo que había perdido. Pero, en lo más profundo, Jennifer sabía que no importaba. Lo único que importaba ahora era que ella estaba finalmente en control de su vida. Y esa sensación de independencia la llenaba de una paz interior que nunca había experimentado antes. Estaba lista para el próximo capítulo. Y por primera vez en mucho tiempo. Todo parecía posible. Después de colgar el teléfono con Jason, Jennifer sintió una mezcla de liberación y determinación. Su decisión estaba tomada, y no iba a dejar que la situación se resolviera con simples palabras o gestos de arrepentimiento. Había sido humillada y tratada con desprecio por personas que se creían superiores, pero ahora era el momento de hacer que enfrentaran las consecuencias. Jennifer sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar. No solo por su dignidad, sino también por el mensaje que quería enviar al mundo. No se trataba solo de su relación con Jason, ni de los comentarios maliciosos de Karen. Era una cuestión de respeto y justicia. Jennifer había trabajado toda su vida para llegar donde estaba, para construir un negocio exitoso, y no iba a permitir que nadie, menos aún una familia con un sentido del poder tan equivocado, la hiciera sentir menos. El respeto propio, pensó, es algo que no tiene precio, y no podía permitir que nadie lo socavara. Tomó la decisión de presentar cargos legales por difamación y angustia emocional contra Jason y Karen. Sabía que estaba tomando una ruta difícil, pero había llegado al punto en que no le importaba lo que otros pensaran. Ella había sido atacada, humillada, y ahora era su turno de tomar la batuta y exigir justicia. No solo por ella misma, sino también por todas las personas que, como ella, habían sido menospreciadas y tratadas como si no valieran nada. Llamó a su abogado, un hombre experimentado en casos civiles, quien la había ayudado en varias ocasiones a resolver asuntos legales menores relacionados con su empresa. Jennifer explicó la situación con la mayor calma posible, pero cada palabra que salía de su boca la hacía sentir más fuerte. Más segura de lo que estaba haciendo. ¿Tienes alguna evidencia que respalde tu caso?, le preguntó el abogado, tras escuchar con atención su relato. Jennifer, sin dudar, respondió, sí,
Tengo testigos de la cena en la que ocurrió la humillación. Y también tengo grabaciones de los comentarios de Jason sobre mi situación financiera. Además, la forma en que Karen se comportó conmigo esa noche es completamente inaceptable. No puedo dejar que eso quede impune. El abogado asintió, impresionado por la cantidad de pruebas que Jennifer ya tenía en su poder. Le dijo que la acusación de difamación y angustia emocional era grave, pero que con las pruebas correctas podrían construir un caso sólido. Sin embargo, también le advirtió que ir en contra de la familia Green podría traer consecuencias, especialmente en el mundo de los negocios. Pero Jennifer no se dejó intimidar. Estoy lista para enfrentarlo, respondió con una firmeza que dejaba claro que ya no había vuelta atrás. No solo quiero justicia para mí. Quiero enviar un mensaje claro de que el respeto y la dignidad no son negociables. No me importa lo que eso cueste. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Reuniones con su abogado, recopilación de pruebas, y preparativos para lo que se avecinaba. Jennifer pasaba largas horas revisando los documentos y organizando todo para asegurarse de que no se dejara nada al azar. Sin embargo, aunque estaba completamente inmersa en la preparación de su caso, había algo que la mantenía alerta: la llamada de su abogado para confirmarle que el juicio estaba programado. Finalmente, el día llegó. Jennifer se encontraba en la sala del tribunal, con su abogado a su lado, observando con determinación a los Green al otro lado de la sala. Karen y Jason estaban sentados frente a ella, su expresión desafiante. Pero Jennifer notaba la tensión que se filtraba a través de sus gestos. Ambos estaban nerviosos, aunque intentaban ocultarlo bajo una capa de arrogancia. El juez entró en la sala, y la audiencia comenzó. El abogado de Jennifer fue el primero en hablar, presentando las pruebas. La sala estaba en silencio mientras él exhibía las grabaciones de los comentarios de Jason, las críticas de Karen y los testimonios de los testigos que confirmaban la humillación que Jennifer había sufrido esa noche. Con cada palabra, Jennifer sentía que la balanza de la justicia se inclinaba a su favor. El abogado de los Green intentó defenderlos, señalando que Karen solo había actuado bajo la creencia de que estaba protegiendo a su hijo, y que Jason no había querido herir los sentimientos de Jennifer. Pero las palabras de su abogado no lograron convencer a la sala. Jennifer se mantuvo sentada, con la cabeza erguida, sin mostrar ni una pizca de debilidad. Sabía que este juicio no solo era una batalla legal, sino también una batalla emocional y psicológica. Estaba enfrentando a las personas que habían intentado destruirla, y estaba lista para ganar. Cuando llegó el turno de Jason para testificar, su nerviosismo era evidente. Miraba hacia el juez y hacia su madre. Sin saber qué decir, intentó justificar las acciones de su madre, alegando que ella solo quería lo mejor para él. Pero cuando el abogado de Jennifer lo interrogó, cada intento de defensa se desmoronó ante las evidencias. Las preguntas se hicieron más incisivas y directas. Jason, ¿crees que el comportamiento de tu madre fue aceptable?, preguntó el abogado, su voz firme. Jason vaciló, incapaz de responder de manera convincente. La sala se llenó de murmullos. Y Jennifer, por dentro, se sintió más fuerte que nunca. Había llegado el momento de exponer toda la verdad. Finalmente, cuando Karen subió al estrado, su actitud desafiante no pasó desapercibida. No mostró arrepentimiento, sino que, con arrogancia, acusó a Jennifer de intentar arruinar sus vidas. Ella argumentó que todo lo que había hecho había sido por proteger a su hijo. Pero en sus palabras no había remordimiento. Solo una constante necesidad de sentirse superior a los demás. Jennifer, mientras escuchaba los insultos de Karen,
Se recordó a sí misma su propósito. No iba a dejar que las palabras de esa mujer la afectaran. Había venido a defender su honor. Y no lo haría con rabia, sino con dignidad. El juicio continuó con más testimonios y declaraciones. Pero Jennifer ya sabía que las pruebas hablaban por sí solas. La balanza de la justicia se inclinaba a su favor. Y solo quedaba esperar el veredicto. Finalmente, tras varios días de deliberaciones, el juez pronunció su veredicto. Jennifer, sentada en su asiento, contuvo la respiración. Las palabras del juez resonaron en la sala. Y cada una de ellas fue un golpe directo a la familia Green. Está claro que ambos acusados participaron en acciones que no solo fueron irrespetuosas, sino también perjudiciales para la reputación y el bienestar emocional de la señora Smith. Declaró culpables a Jason Green y Karen Green de difamación y angustia emocional. Jennifer sintió una oleada de alivio, pero también una profunda satisfacción. El juez continuó con las sentencias. Ambos serían condenados a cumplir con servicio comunitario y a participar en sesiones de asesoramiento obligatorio. Cuando se hizo oficial, Jennifer sabía que había logrado mucho más que ganar un juicio. Había demostrado que el respeto propio no se compra ni se negocia. Había enviado un mensaje claro. Nadie tiene derecho a tratar a otra persona como si fuera menos. La justicia no solo había sido hecha, sino que ella había recuperado su poder y su dignidad. La batalla legal había terminado. Pero para Jennifer, ese día marcaba solo el comienzo de una nueva etapa. Una etapa en la que su voz sería escuchada. Y en la que nunca más permitiría que nadie la menospreciara. Los días que siguieron al juicio fueron una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, Jennifer sentía una liberación profunda. Un peso que finalmente se aligeraba de sus hombros. La victoria en la corte había sido mucho más que una cuestión legal. Era una victoria personal. Había recuperado su dignidad. Había dejado atrás a quienes intentaron destruirla. Y ahora, con la sentencia dictada, el futuro parecía más prometedor que nunca. Pero, por otro lado, sabía que el camino hacia la verdadera sanación aún no había terminado. Había dado un paso importante. Pero aún quedaban muchos desafíos por delante. La noticia de su victoria en el juicio se extendió rápidamente por la industria. Jennifer había sido vista como una mujer imparable. Una que no solo había superado obstáculos en el mundo de los negocios, sino que también había enfrentado la traición y el desprecio con una determinación y fortaleza que pocos podían igualar. Muchos de sus colegas la felicitaron. Algunos con palabras de admiración. Otros con algo de sorpresa. Nadie esperaba que una mujer tan exitosa tomara una postura tan firme y pública contra una familia tan poderosa. Sin embargo, Jennifer estaba decidida a mantener la cabeza en alto y seguir adelante con su vida, sin permitir que el juicio se convirtiera en su única historia. Durante las semanas siguientes, se centró en lo que mejor sabía hacer: su negocio. La empresa tecnológica que había fundado desde cero con tanto esfuerzo no podía detenerse por nada. Ni por los escollos legales. Ni por las viejas heridas que aún sangraban en su corazón. Decidió expandir el alcance de su empresa, buscando nuevas asociaciones y colaboraciones que coincidieran con sus valores. Y con la intención de dejar atrás las sombras del pasado. Cada contrato firmado. Cada alianza estratégica alcanzada, era un recordatorio de su capacidad para tomar decisiones y de su poder para construir su futuro. Un futuro en el que ella misma sería la protagonista. Jennifer también empezó a recibir invitaciones para conferencias y seminarios sobre liderazgo femenino, empoderamiento y la importancia de la autoestima. Su historia había tocado a muchos. Especialmente a mujeres que,
como ella, se habían sentido marginadas o menospreciadas en el entorno laboral o personal. Jennifer comenzó a sentirse una verdadera defensora del empoderamiento femenino. Y entendió que su experiencia no solo podía ser una lección para ella, sino también para otras mujeres que se enfrentaban a situaciones similares. Decidió usar su voz para alentar a las mujeres jóvenes en la industria tecnológica, compartiendo su historia de lucha y superación. Fue en una de esas conferencias, frente a un auditorio lleno de mujeres brillantes, cuando Jennifer comprendió lo lejos que había llegado. Cuando comenzó a hablar, su voz se llenó de confianza, y vio cómo sus palabras tocaban el corazón de cada persona presente. Les habló de su historia, de cómo la humillación y la traición habían sido los catalizadores de su transformación personal. Les habló de la importancia de defenderse, de nunca permitir que nadie les dijera que no eran suficientes, y de cómo el respeto propio y la independencia no eran solo metas, sino elecciones diarias. Lo que comenzó como un camino de sanación personal se había convertido en un faro de inspiración para otras mujeres. A medida que pasaban los meses, Jennifer se dio cuenta de que lo que más había aprendido a través de toda esta experiencia no solo era cómo defenderse, sino también cómo dejar ir. Había dejado atrás una relación que no la valoraba. Había cerrado las puertas a una familia que la menospreciaba. Y había encontrado la fuerza para mirar hacia el futuro sin mirar atrás. Cada día que pasaba, su corazón se llenaba menos de rencor y más de gratitud por la persona en la que se estaba convirtiendo. Pero lo más importante que Jennifer había aprendido en todo este proceso fue la importancia de la libertad. La libertad de ser ella misma, de tomar sus propias decisiones, de vivir sin miedo al juicio de los demás. La independencia no era solo un estado económico, sino una poderosa elección emocional. Había decidido, en cada paso, que no permitiría que nadie, nunca más, la hiciera sentir menos de lo que era. Y al hacerlo, se liberó de las cadenas del pasado, de las voces que intentaron callarla, de las expectativas que no eran las suyas. En su vida personal, Jennifer también comenzó a explorar nuevas relaciones. No necesariamente en el ámbito amoroso, sino en el plano de la amistad y la conexión genuina. Se rodeó de personas que la apoyaban y que compartían su visión de la vida. Se dio cuenta de que no necesitaba la validación de nadie para sentirse completa. Había encontrado algo mucho más importante: su propia paz interior. Estaba construyendo un círculo de apoyo, de personas que la valoraban por quien era, no por lo que hacía o lo que tenía. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Austin, mirando el horizonte y sintiendo la cálida brisa en su rostro, Jennifer se detuvo por un momento y reflexionó sobre su viaje. Su vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Pero lo que realmente la sorprendía era cómo, a pesar de todo lo que había sucedido, se sentía más fuerte y más resiliente que nunca. Había aprendido que, a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse a los demás, sino enfrentarse a uno mismo y decidir cambiar. Ahora, mirando hacia el futuro, Jennifer sabía que su historia era solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Su capacidad para reinventarse, para enfrentar la adversidad, y para salir victoriosa era una prueba de que el respeto propio y la dignidad eran las armas más poderosas que una persona podía tener. Sabía que, sin importar lo que viniera, siempre tendría la fuerza para enfrentar lo que fuera. Con la cabeza erguida, un corazón lleno de determinación y un espíritu indomable, Jennifer Smith estaba lista para continuar con su camino, sabiendo que, al final del día, había encontrado la verdadera libertad. La libertad de ser ella misma. Sin disculpas, sin remordimientos, y sin miedo al futuro.